Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo, muchachos, bienvenidos a un nuevo directo. Estamos en Il Not y bueno, después de aquel crash a propósito por parte del juego, pues seguimos la aventura después de bastante tiempo. Bueno, me encuentro bien, tío, lo único que últimamente he estado fastidiado y estoy tomando pues una medicación y tal. Y me tiene estos días un poco en jaque, por eso no me habéis visto tan a menudo. Y por eso no he seguido con este juego antes, aparte de que tengo cositas preparadas para Halloween, o tenía cosas preparadas para Halloween. Y no he podido hacer mucho, bueno, todavía queda porque todavía no ha empezado Halloween. Pero no sé si podría hacer todo lo que tenía en mente. De todas formas, pues sea como fuere, si lo hacemos más tarde, lo hacemos más tarde, no hay ningún problema. Y aquí seguiremos dándole caña. Vamos a charlar un poquito más porque hemos empezado 6 minutos antes de lo que avisé. Entonces que vaya entrando la gente para que no se vaya perdiendo nada. Bienvenidos a todos, muy bienvenidos chicos. Y pues continuamos, ¿no? Sería lo suyo. Esta parte yo creo que es nueva. Hay cositas. Saltamos bastante. Y dame un segundito que le quito la vibración al móvil para que no moleste. Y yo creo que más o menos los que estabais pendientes ya estáis, ¿no? Yo diría que sí. Así que hay que intentar mirar a ver. Vamos a echar un vistazo al mapa. ¿Y no salimos en el mapa o no salimos? No salimos. Estamos en una zona ahí como perdida, ¿no? Hostia. Me pegan duro, ¿eh? Me mata. Que me mata, chaval. Esto de volver a jugar se me hace un mundo. Uf. Pues a ver cómo subo ahora. Uf. A ver cómo subo ahora. No llego, ¿eh? ¿Qué pasa, Héctor? Bienvenido, tío. Empecé como el orto, ¿eh? Así que a ver cómo lo hago. Escudo de tortuga. Perfecto. Vamos a ponérnoslo, a ver. Vamos a investigar un poco qué atributos tiene. B de dureza, 30 de fuerza. Tengo uno mejor, el de centinela. Pero bueno, vuelve a Cyberpunk. Este juego está chulo, tío. ¡Hala! A casa. ¿Se oye correcto? ¿Se oye bien, más o menos? O si soy un poco bajito, os lo pongo más alto, ¿eh? Muchas gracias. Muy buenas, Misha.
Vale, si soy un poco bajito, si soy bajito os lo subo un poco más, ¿eh? Que yo creo que igual está un poco bajo. Me arrepiento. Me arrepiento. ¿Qué programa uso para streaming? Uso Streamlabs OBS. Sí, yo creo que voy a subir el volumen un poquito, ¿eh? Yo creo que voy a subir el volumen un poquito y así no va a haber ningún problema. Thalamus. Bueno, tenemos un puntito de guardado que se agradece, ¿eh? Porque me ha costado arrancar, ¿eh? Vamos a ver si podemos subir de nivel. De momento no podemos hacer nada, somos nivel 70. Y podríamos mejorar objetos, que a ver si por lo menos esta ya me llega. De momento nada, me faltan 4 piedras del alma. El fondo de pantalla, mola, Dead Space, tío. Está aquí la gente torturándose. Me lo comí. Fuera. Amigo. Y por lo visto tenemos 8 plumas, pero yo diría que teníamos 9. Hostias. Va a ser duro esta batalla, ¿eh? Otro menos. Cuidado con las estatuas que se pueden mover. Vale, gracias por recordármelo. Tengo muchísimos juegos, sí. Tengo muchos juegos. Entre lo que compro y lo que me dan algunas compañías, tengo unos cuantos. Uf, quiero llegar ahí, ¿eh? Perfecto. Pluma de cristal oscuro. Vamos a ver lo que nos mejora, porque nos puede mejorar algo. Pluma de fénix legendario, 327 de curación, ya es un poco mejor. Libera un resplandor natural que tiene propiedades curativas. Muchos creen que el fénix es la clave de la inmortalidad, pero no parece una idea válida. Lo que pasa es que es un poco de mejora al respecto de lo que ya tengo. Si se usa cuando tienes vida máxima, reduce el daño recibido durante 60, durante 8 segundos. Pero bueno, es vida máxima, entonces va. Me voy a equipar esta. Muy buenas, Manuel. Muy buenas, Jordan, tío. ¿Qué tal andamos? ¿Cómo andamos, chicos? Vamos a tirar por aquí, porque así subimos por esas escaleras. Y cogemos un ojo de cristal. Me dan ganas de volver a matar a ese, pero bueno, me voy a tener que enfrentar a un adversario duro. Mi doble. Hostia, qué cabrón, tío. Me va a reventar.
Bueno, le he hecho algo de daño. Uf. A casa. ¡Vamos! A ver, para correr Red Dead Redemption 2 o GTA V, ¿cómo va con el teclado? En mando hay que darle repetidamente a la X. En teclado no sé, en teclado no lo sé porque no los he jugado yo con teclado esos juegos. Así que no te sé decir, tío. No tengo ni idea. Ah, perro del infierno. Me ha envenenado, ¿eh? Me ha jodido vivo. Me ha jodido vivo. Disfrázate. Bueno, ya veremos. No sé si va a poder disfrazarme, pero bueno, yo lo intento. Por lo menos podemos volver al sitio para curarnos, que está aquí al lado. No está muy lejos. Así que ni tan mal. Me da igual que vuelvan a salir, pero es que... ¡puf! Atajos. Cierto. Atajos. Y subir de nivel. Podremos subir de nivel ahora. Posiblemente un nivel, ¿no? No me dan fragmentos. Aquí no me dan una mierda, tío. Voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Joder, macho. Vaya cacho de cagada, ¿eh? Voy a intentar evitar esa F. Voy a intentar evitar esa F. Lo siento, tíos, pero tenía que volver. ¿Es posible que yo te conociera por el juego de Telltale Game de Walking Dead? Pues no lo sé, porque no sé si al final subí un episodio que grabé hace mucho tiempo. Igual no, ¿eh? Igual no. Es posible que fuera por otra cosa. Pero a saber, es que... ¿cuánto tiempo hace de todo eso? Depende del tiempo que haga. Déjame morir, por favor. Bueno, vale, pues te mato. Coño, ¿puedo hablar con él ahora? Va. Vámonos. Seguimos bajando. Fua, es que me pusieron estado, tío, y te revientan. Te revientan vivo. Aquí me huele a mí que va a haber un jefe cerca, ¿eh? Pero no lo sé. Hijo de la gran fruta, tío. Vaya fiesta que se tiene montada aquí. Hostia. Eso sí que ha sido una cagada de campeonato.
Voy a morir. Cúrate, tío. Cagadísima, ¿eh? Son duros, macho. Cuando subías Cuphead. Bueno, estuve jugando en Twitch Cuphead hace poquito y me lo acabé enterito, ¿eh? Le metí bastante caña. Yelmo de consumido. Pues quiero ver todo lo que voy pillando porque puede que esté mejor que lo que llevo. No. ¡Hostia! ¡Me mata! ¡No! ¿Me van a matar? Me van a matar por la maldita alarma que tenía puesta. ¡Buh! Guadaña de acólito más 4, chaval. Toma. Además, mira, había una nueva habilidad que hemos desbloqueado y que servía para abrir algo. O sea que sí que me servía, tenía que hacerlo. ¡Puh! Madre mía, qué mal lo he pasado. Hay que calcular bastante bien, ¿eh? Vaya, fallé el parry. Oh yeah, motherfucker. Venga ahí. Tienes la misma alarma, la profesora tuya. Necesito luz para poder reventarlos. Vida de alarma más 3. Vale. Me gusta. Me va gustando. Y ahora tengo que conseguir subir por aquí sin que me peten el culo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Me cago en Dios, chaval! ¿Me han dejado? ¿Me han reventado? Hijos de perra, chaval. No me van a dejar subir, ¿eh? Vamos a probar una cosa. Me voy a colocar unas piedras estas para dar luz. Ahora. ¡Cabrón! ¡Cabrones! No sirve, no sirve, no sirve.
Me piro. Quédense por el ojete. Paso de vosotros, chavales. No se puede pasar. Uf. Lo que he visto por ahí. No me ha gustado nada, ¿eh? Uno menos. Y seguimos para bingo. Está la cosa jodida, ¿eh? Voy a ir bajando. A ver, por este lateral, ¿eh? Estáis deseando que palme, ¿eh? Perrillos del infierno. Hostia, si me tiro por aquí... Tengo para dar la vuelta completa. Pero para coger eso que había visto por ahí, no. Y ahora lo chungo... Es que están estos hijos de la gran... puta. Si es que al final voy a acabar palmando por listo, ¿eh? Me queda una. Bueno. Vamos, que puedo con ellos. Vamos, que la estoy cagando. Botas del consumido. Tenemos que ver qué tal, pero yo creo que son más para mago, ¿eh? Cojonudo. Venga ahí. Vas a palmar en el boss, lo secreto. Golpea las paredes y las estatuas se mueven. Sí. Estoy pendiente, Lo que pasa es que me tiene un poco tenso esto. Para subir de nivel ya le está costando, ¿eh? En el boss vas a palmar, ¿eh? ¿Cómo me queréis? ¿Cómo me queréis, eh? Claro, si es que si tengo que dar la vuelta ahora entera por aquí, voy jodido, ¿eh? Venga, pues vamos a seguir avanzando. ¿Y por qué solo tengo 8 piedras? Yo diría que tengo 9.
Que he perdido una por ahí y no la recogí. Es que casi estoy seguro, ¿eh? Me llamáis, ¿eh? Recuperar. Sí, 775 fragmentos. No tengo fragmentos suficientes. Esto ha petado, ¿eh? ¿Cuántos fragmentos tengo? Porque es que no tengo muchas ganas de salir a buscarlo. Ese es el problema. Entonces, bueno, unos pocos fragmentitos más que puedo hacer. Vamos a pegarnos con estos. A ver cuántos fragmentos suelta. Uno menos. ¡Hala! Pero eso sí es una estafa en toda regla, ¿eh? ¿Cuál es el juego que más me ha emocionado? Pues es que no sabría decirte. Ahora mismo me pillas un poco que... como tengo el día tonto, porque bueno, llevo tomando unos medicamentos unos días, estoy en la droga, pues no sabría decirte, pero más emocionado ¿en qué aspecto? ¿O que más me haya gustado? ¿Más pensativo me haya dejado? Un juego que me haya dejado muy pensativo... Pues ahora mismo, hostia, sí que ha habido alguno, pero no caigo en el nombre. Es que son tantas cosas las que juego que es brutal, ¿eh? Vale, pues mira, ya puedo recuperar. No subo nivel, pero recupero pluma. Contra el boss no es suficiente. O sea que me va a partir el culo. ¿Qué pasa, Coloso? Bienvenido, tío. ¿Qué juego? A ver, voy a pensarlo. ¿Qué juego me ha dejado bastante pensativo? Ostras. Pues me dejas jodido, ¿eh? Pero la verdad, muchos juegos no me han sorprendido en ese aspecto. Con historia trágica. Ostras. Es que juego cosas chungas, pero muchas veces esa historia trágica y tal, así... Hostia... Historia trágica, algunos Metroidvanias que me he jugado últimamente tienen una historia puramente trágica, ¿no? Que es como trágica, bella, bonita y todo eso. Ender Lilies es un juego que me emocionó bastante. La música va muy al palo con todo lo que quiere transmitir. Vas a palmar lamentablemente. Qué bien. Cabrones. Me abandonaste, mi propio hijo. Después de todo lo que hice por ti, ¿qué hiciste para demostrar tu gratitud? ¿Esta es mi recompensa? Descartada y olvidada comida para los peces. Y que se va a transformar. Y me va a dar de hostias. Lo estoy viendo muy feo esto, ¿eh? Lo estoy viendo muy feo. Va a tener razón al final, Andrés. Te amamos. Imagina lo que podrías hacer si te libraras de él. Que le está comiendo la cabeza aquí. ¿Pero qué dices? ¿Qué es esto? ¿Pero qué me estás contando? Esto tiene que pasar, ¿verdad? Dime, ¿a quién preferirías salvar? Ostras, voy a tener que decidir. ¿A John o Brael? ¿A quién salvamos, chicos? Te va a volver mierda. Joder, sois adorables, ¿eh? Cuando queréis. ¿Y a quién salvo? ¿A Ion o a Brael? ¿Alguna idea? Yo me sé uno. ¿En qué juego has palmado más? Those Who Remain, la mami de las uñas largas, que habrá más runa que otra cosa. Y de la loca chillona. A Ion. Te voy a hacer caso, a pesar de que me estás ahí jodiendo a base de bien, ¿eh? Que me va a hacer mierda, me va a destrozar, me va a abrir por la mitad. Bueno, hay cosas que las digo yo. Venga, pues vamos a salvar a Ion. Era lo que tenía yo pensado, pero bueno, voy a ver qué opináis. ¿Crees que irás al cielo cuando mueras? ¿Crees que irás al cielo cuando mueras? Sí. ¿Te gustan mis jueguitos? Es por tu propio bien, digo lo de permitir que creas que tienes algún tipo de potestad en este mundo. ¿Una mentira dulce no es mejor que la verdad amarga?
la verdad de tu intrascendencia. ¿No ves que a Eternia nunca le importaste como para no abandonarte? Todo lo que mataste sigue aquí. Nos están atormentando. No hiciste ningún progreso en absoluto y todavía falta lo peor. Subirás un destino peor que la muerte. Serás un juguete en mi poder. Para siempre. Forever and ever. Pues vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. El pito Talamus. Hijo de la gran... ¿Y cómo le pego? A ver, ¿cómo le pego? Y lo más divertido de todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? Anda, chaval, estás gozando tú, ¿eh? Que me esquivan todos. No debería pegarlos, ¿no? Por lo que veo, no... ¿Puedo hablar con este? Vale. Traición. Hijo de la gran puta, chaval. ¿Y cómo le quito vida a la mierda esta? Si no sé cómo se pega esto. Pica el cuello. Vale, vale, vale. El rojo es el malo, ¿no? Correcto. Vale, que es que no tenía que coger esto. Y yo como un listo, ¡anda, brilla! ¡Cosas! ¡Cosas! Compasión. Desesperación. Apatía. No. Compasión. Esa es la buena, esa es la buena. El diseño es brutal, ¿eh? No se puede, es un dios. Ah, qué bien. Dios vaya bichito. Uff. Motherfucker. ¿Cómo venzo yo la mierda? A veces es más difícil, ¿no? Hostias. Con regalitos que me viene ahora. Son inmortales, ¿no lo sabías? What do you dream of becoming, Soren? ¿En qué quieres convertirte, Sorun? Ok, Andrés. Era lo que al final, pues claro, digo, porque si no, ¿qué hago? Mamá nunca me dijo que por qué dormía en una litera. Pero siempre me gustó la idea de tener un hermano menor. Ah, amigo, fue por eso. Este era el escritorio de papá, siempre lleno de recuerdos. La última carta que recibió era un llamado a las armas para la expedición. ¡Un dibujito! No recuerdo haber dibujado esto, pero aquí estamos todos juntos. Un recuerdo de tiempos más felices. Con historias largas. Es que no juego juegos muy largos y si os recomiendo algo que dure más de 10 o 15 horas, suelen ser Metroidvanias. Entonces echa un vistazo a las últimas recomendaciones del canal, algunos juegos que hay por ahí chulos. Y no sé, hay algún juego que tengo pendiente por ahí que ya en cuanto le demos en el canal ya miraré, ya os digo.
Pero vamos, recomendable. Los últimos Metroidvanias largos, muy recomendables. Triple sagas que últimamente no le he dado a mucho. No le he dado mucho y suelo jugar terror, Death Space y cositas así. Esos pues, lo conocéis todos y ya sabéis que son juegazos como la copa de un pino. Eso está claro. Últimamente los AAA los tengo un poquito más aparte, ¿sabes? Porque no me da tiempo a todo. Que no sea en plan película animada, ya. Tengo alguno por ahí. Alguno pendiente. El que tiene la tercera mano es cojonudo, ¿eh? Es muy bueno. Ese... They Always Run. Ese es muy bueno. Mamá empezó con la pastelería cuando se fue papá. Una treta astuta para sacarme de la cama por la mañana. Ya os digo, perdonadme si me falla un poco la memoria, pero es que estoy tomando cosas y no me va la pelota. ¡Hostias! Ahora es cuando se pone tontísimo, ¿eh? Esperanza. Gana esperanza. ¡Hostias! Pedrín! ¿El 31 habrá Phasmophobia? Mañana. Posiblemente sea mañana. Teletransportación de sueño. Te permite teletransportar a cualquier estatua de la muerte mientras descansas en una estatua de la muerte. Genial, genial. Para poder hacer backtracking eso está fenomenal. Por cierto, al final no ha sido muy complicado. Me habías dicho que me iba a hacer mierda. No lo he entendido, no era muy difícil. Hemos salido de ese estado. Vale. Y ahora... Claro. Brael. Ion. Mazo de Ion. Y la cuchilla de Brael. De aquí me podría ir. ¿Para dónde? Claro, ahora sí podemos activar el mapa. Porque ya podemos ver dónde estamos. Estamos aquí abajo. Podemos volver para atrás. O podemos seguir para adelante. Vamos a seguir para adelante. Aunque yo creo que aquí de momento 3 sellos. Necesito los 3 sellos. Los tengo, ¿no? Los tengo. Soren. Sorun. ¿Me recuerdas? Hostias. Venda para ojos. Creo que este género que estás jugando es el indie porque juegas a este tipo de juegos y no al Witcher 3, por ejemplo, o al Assassin's Creed. Por gusto, por tiempo, porque he querido especializarme. ¿El destino te guía para que te ciegues en mi presencia? Te niegas a verme en el pasado y el presente. Pero entiendo la razón. Ya nos están dejando caer. Parece que todos los que me miran a los ojos mueren. Siempre sentí que todo el mundo deseaba que desapareciera. Incluso el amor del que dependía me traicionó. Una criatura asustada y solitaria perseguida por sabuesos hasta perder el aliento. En las noches más oscuras me puse un cuchillo en la garganta. Ahora te contesto, ¿eh? Y entonces hablaron. Un coro de 1.000.000 de voces condensadas en una. El sacrificio otorga poder. ¿Pero acaso vale la pena sofocar a la última alma de Vados? Quiero que veas arder al reino que echó a Everly. Pero no de esta forma, mientras sueñas. Interesante, ¿no? Todo lo que nos cuentan.
Pues voy a pasar a contestarte. Venga, Jordan, tío, descansa. Descansa, tío. Yo no estaré mucho, pero bueno, hasta las 12 me imagino que sí. O sea, una horita y pico más, fijo. No juego triples A, pues porque me he especializado. Y sí hay cosas de triples A que me gustan. Pero he preferido hacer un canal de nicho que se dedica, pues, justamente a esos juegos. Los juegos de plataformas, juegos Metroidvania, juegos que son producciones de otro palo, 2,5D, 2D, otro estilo de juego, otro estilo de jugador, y que muchos de ellos son independientes. He decidido, pues eso, especializarme de esa manera porque uno no puede cubrir todo. Y me encanta este tipo de juegos, es una parte de mí, es una forma de mis gustos personales. Es un reflejo de mis gustos personales. De triples A no hay tantos que me gusten, hay unos cuantos, pero no tantísimos. Entonces yo no soy el típico que juega a lo típico que juega todo el mundo. Sí hay juegos que juega todo el mundo que me encantan, pero no hay tantos que me lleguen a llenar porque les veo vacíos en algunas cosas. Y el juego independiente, que ahora está muy en boga, muy en auge, pues arriesga por historias un poco más complejas, arriesga por cosas narrativas, arriesga por una estética que no arriesga el AAA, arriesga por cosas que a mí me encantan. Y al público, pues en general que suelo tener, así es también. Estamos en las alcantarillas y podemos subir por aquí. El tercer sello, pues ahí está, pero hace unos días. Ya te digo que es que últimamente la cabeza no es que me dé mucho. Así que por aquí es el camino hacia el cual sí debo ir. Vamos a avanzar un poco más, a ver si cerraba por aquí, pero tiene que haber algo para coger. Vale, vamos a bajar. El camino es este, evidentemente, pero tenemos aquí una zona que me gustaría investigar. Así que vamos a tirar millas. Porque yo ya no recuerdo todo lo que he hecho últimamente por las pastis, ya os lo digo. Muy buenas, Urich. ¿Qué tal? Espero que este hable y no quiera pegarme. Archivista o archivista. Oh no, me está siguiendo. No, pero bueno, si quieres. Ven aquí. Perro del infierno. Me insta que vaya detrás de él. Ya iré detrás de él, me da igual. Que es que si no, no puedo yo aquí. Ah, se me ha escapado. Y entonces... Ah, que tengo que cogerlo. Sí o sí. Que no puede ser de otra manera, que tengo que tirar. Va. No, tío, me he dejado algo ahí. Ahora me voy para el otro lado, para que me deje empezar. No muere, ¿no? Hay que seguirle al cabrón. Si no nos deja ir por otros sitios. Si es que te le he adelantado y todo. Ah, tío, si se me va muy lejos, tengo que correr un poco más, ¿eh? Bueno, por lo menos ya hemos cogido lo que yo quería. Lo adelanto. A ver, ahora tira por aquí, ¿no? El muy perro del infierno. ¡No, tío! No, colega. Qué cagada, ¿eh? Muchas gracias, tío. Nada, a mandar.
Qué perraco, ¿eh? Cabrón. Estoy contento, ¿eh? Como me has acorralado, creo que la costumbre es que el anfitrión humano ofrezca bebidas a sus invitados. ¿Quieres leche de gusano? Leche de gusano. Bueno, venga, dale. ¿En serio aceptaste la leche de gusano? Solo era un chiste. Lamentablemente parece que descubriste mi santuario. Soy el archivista, el magnánimo autor de los tomos tan esclarecedores que has estado reuniendo. Esclarecedores, nunca había visto a alguien como tú. No nos relacionamos mucho con otras razas. Sinceramente, la mayoría de sus hábitos nos dan asco. Nos trasladamos a través de nuestras mini dimensiones subterráneas para observar la sangrienta historia de Siradon sin correr riesgo. Y así pues escriben toda la historia. De lo contrario me vería tan horrendo como tú. Qué bien, qué simpático eres, ¿eh? ¿Para qué escribes estos tomos? Imagino que debe ser algo similar a tu avidez por la sangre. Una ansia de hacer algo gratificante como empaparte de la sangre de tus enemigos. Así empezó, al menos. He estado aquí durante mucho tiempo y empecé a notar pequeñas discrepancias cada vez que abandonaba mi mini dimensión. Las personas repetían sus acciones como si estuvieran atrapadas en un bucle. La historia se repetía. En verdad era un fenómeno extraño de observar. Decidí dejar algunos de mis tomos con la esperanza de alterar sus experiencias pasadas y romper el ciclo. ¿Funcionó? Aún no. Aún no. Vale, correcto. Dice lo mismo. Así que vamos a coger ese tomo de Talamus y vamos a tirar. Vamos a tirar y nuevo poder, ¿no? Arremetida infinita. Puedes arremeter varias veces en el aire. Toma, toma, toma. Se te cuelga, coloso, vaya. Cuando le da por joder al internet. A ver dónde hemos salido. Oh yeah, hemos salido por aquí. Pero claro, no he investigado toda esta zona realmente. Porque como estaba persiguiendo al Keko ese, me quiero volver a mirar lo que me he dejado. Ah, pero ¿a qué vuelve a tocar la misma mierda? No, olvídate. Con esto ya me siento poderoso para hacer lo que quiera. Jefe. La ciudadela de los inmortales. Estoy en Caer Siorai, que es la zona final, supuestamente. Donde me van a partir el culo. La ciudadela de los inmortales. Por fin. Por Ion y Brael. Por todas las vidas que se perdieron aquí. Terminemos con esto. Vale, pero la cosa es, voy a investigar las armas que he cogido de Ion y Brael, porque pueden ser bastante buenas. Bueno. La de Brael, bueno. Fuerza, vida. Yo creo que lo que llevo más o menos de momento es lo mejor. Así que tampoco me voy a enredar mucho. Y a ver qué puedo poner por ahí. Eso sí, algunas armas y cositas tienen un diseño bastante guapo, ¿eh? Bastante guapo. Pero bastante guapo. Está muy bonito todo esto. Vale. Pues venga, si miro el mapa puedo ascender o aquí ya no hay más para avanzar, ¿verdad? Tengo que tirar para arriba. ¡Ostras, mira! Inmortalita, inmortalita. Piedra del alma.
majo. Todo lo que hay por aquí para investigar, ¿eh? Bueno, pues por aquí mismo. Me han reventado a hostias. Parece que tu inventario está lleno. Deberías reciclar objetos en una estatua de muerte. Ya. Me han dado, pero, ¿eh? ¿Cómo me han dado, majo? Me han puesto a 20 uñas. La alabarda, pues yo creo que sí puedo, ¿no? Vamos a reciclar. Pero es que, a ver, quiero reciclar lo que se ha repetido. Aunque voy a tener que reciclar más cosas, ¿eh? Esta no hacen nada siquiera. Recicla ahí. Vida del alma, vida 4, vida 3, vida 3, inteligencia. Botas de mierda. Bueno, pues vamos a reciclar esta. Recicla ahí. En cuanto a armas, es que no quiero reciclar armas que no tenga yo repetidas aquí, pero bueno. Arco ignio más 5. Arco corto normal. Es que luego no sé si me puedo equipar esto. Este mismo, que es malo. Vida 5. Recicla ahí. Vida 1. Recicla. Vida 11. ¿No? Fuerza e inteligencia baja. Amuleto oxidado. Vida 1, inteligencia 7. Que no voy a eso. Fuerza y... Bah. Ya está. Tampoco le voy a dar más vueltas. Pero vamos reciclando un poquito. Voy teniendo algo de espacio. Reciclado todo. Debería, ¿no? Debería. Pero bueno. Vamos a mejorar un objeto. ¡Toma! 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 Ostras, lo hemos subido un poquito, ¿eh? Y luego las cosas que llevo equipadas son este casco, ¿no? Que lo puedo subir un poquito más. Vida 8. Vida 8. Fuerza 8. Fuerza 10. Cualquiera de ellos, no sé. Mejoramos el casco. Macheado. Bueno, pues yo creo que por lo menos hemos mejorado un poquito. Ahora va a estar mejor la experiencia. Sí, tengo la mejor espada, es que soy raro, ya lo sé. Si no, luego lo reciclamos, no te preocupes. Es que me da pena por si quiero cambiar un poco de equipo, algunas cosas y tal.
zanahoria. Y a ver si ahora no me parten el alma. Estos hijos de la gran chingada. Cuidadito. Le di tarde, le di tarde. ¿Pero qué dices, muchacho? Se vuelve loco esto. Se vaya cagadísima la de antes. Pero bueno, ya está hecho. Con la espada del Monster Hunter, claro que sí, restos de armadura para hacer cositas. La verdad es que ese juego es una pasada, ¿eh? Ven aquí, cabrón. Qué perro del infierno, ¿eh? Me tiene hasta el nabo, ¿eh? No, no, no. Hala. Para que vuelvas. Me lo ha hecho pasar un poquito mal. Buen día. Yelmo de caballero dragónico. Eso me interesa. Vida 4, fuerza 10. Ah, más fuerza. Si este le subo de nivel, que era lo que tenía que haber hecho, bueno, va, no importa, voy guay. Hostias. Lo estaba yo mirando, ¿eh? Sería subir. Ah, claro. Pues vaya liada, ¿eh? Más piedritas el alma. Genial, fantástico. Uf, me está costando esta parte un poquito, ¿eh? Es jodidilla. Puedo subir y voy a investigar al fondo. Eso está más que claro, entonces. ¿Qué pasa? ¿Que no tengo? Ah, no tengo, no tengo. Vaya reventada que me han metido.
tienes hasta el rabo. Me revienta, me revienta. El juego está brutal. Que no me acuerdo cómo se hacen la mayoría de los movimientos, también. Vamos a hacer esto para tener ahí. ¡Hostias! Venid para acá. Bueno, pues así. Así tendrá que ser. ¡Qué bien!, ¿no? ¡No tengo cura! Me reventó. Me reventó. Me reventó. ¿Por qué no me quieres, Dios? ¿Por qué me odias? Pues que tengo aquí cosas muy chetas que podría poner, ¿eh? Pero soy así de burro. Me gusta con lo que voy desde el principio y... mejorar. Por lo menos la lancera la hemos mejorado un poquito. Muy buenas, Leo. ¿Qué tal? Bienvenido. Coño. Mira, se escurrió ahí, ¿eh? Un poquito tarde, pero bueno, merece la pena igual, es bastante buena. A tomar por culo, ya les hice bien el parry como Dios manda, como marca la ley. Pero la verdad es que mola bastante el juego, ¿eh? Y no es una serie tan larga. Vamos a hacer una cosa. Nos pilla por ahí. ¡Que me cuerna! ¿Qué le pasa? ¿Se ha quedado atascado o qué? No me fío, ¿eh? Pues me aprovecho. Hombre. ¿Lo sabes tú bien? Hostia, es verdad.
¡Hala, hala, hala! ¡Qué comida, eh! Todavía me quedan unos cuantos segundos. Vale, pues te vas a desangrar. Y ya está. Y plumica. Eso, que no salga el gordo. No salga el gordo. No, cabrón. Ya me reventó, ¿veis? ¿Dónde estás, perra? Ah, que está aquí. Bueno, es la versión pequeña del otro hijo putides. Vamos. ¡Fuera! Sufre. Uf. Es que me rompe la guardia, tío, y me destroza. No. No. Y pico almas y una mejora de pluma. Cojonudo. 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 Y aquí estamos. Oh, me encanta. Espera, ¿esto le puedo pegar una patatuca o algo? No va. Esto es armadura por 2. Si se suicida, no es gracioso. Se acaba de tirar. Vale, por donde se supone que podía haber ido. A entrar por el otro hueco. Aquí tiene que haber algún bicho gordo. Sí. No, tío. ¿Dónde vais? Madre mía. Eterno Blade 2 fue mi primer probando indies y estamos cerca del 100. Lo jugué cuando... antes de que saliera. Un poquito antes de que saliera. Estaba yo dándole caña. Qué putada tener que volver a hacerme ese error. Ahora de nuevo. Si os fijáis muchas veces, si tenéis dudas sobre juegos o no conocéis muy bien algún juego o queréis ver cosas sobre algún juego indie, ¿qué tal? Poned el título en mi canal, a lo mejor os sale. A lo mejor os sale. Pues le voy a dar un poco más a vida y no puedo darle la próxima fuerza.
¿Por qué no uso las habilidades? Pues porque no estoy acostumbrado. Se me va la olla, se me va. Se me va. Como hace bastante que no lo juego, no me acuerdo de hacer las cosas y... Claro, luego me pegan. Luego me pegan. Bueno, claro, es un vídeo pues de hace tiempo. Primero probando indies, pues será peor que los vídeos de ahora. Pero bueno, ya, tiene un tiempo. Pero todos al final, pues vamos aprendiendo un poco de lo que hacemos y tal. Dead Cells. Buah, está en el canal también. Ha habido hate alrededor de Dead Cells y mi persona en varias ocasiones. Pero alguna vez, pues no sé, me caliento porque me apetece y me echo una partidita un rato. Y joder, un juego brutal. Además tengo una edición física para PC. Ah, coño, mira. Y no me fijé yo en esto. Pero se ve oscuro, os leo en el chat continuamente y no me doy cuenta. Que tenía aquí para guardar. Ah, claro, es que no había llegado a subir tanto. Pero ahora que tengo el otro explorado ya no me interesa mirar. ¡No lo llegué a abrir! ¡Ay, la madre que me hizo! Física para PC, quiero decir, claro. Porque lo normal es que para consola sí sea físico. ¡Ah, qué bien! Tengo aquí la familia... A la familia tóxica. Ah, mira, que me gusta que se atasque. Mis opciones de supervivencia multiplican. Perra, ¿dónde vas? Sí, porque ¿sabes qué pasa? La propia compañía, cuando sacaron el segundo DLC, bueno, el DLC de pago, vaya, el tercero creo que costaba 5 euritos, me lo dio para que lo enseñara y hubo gente que no le gustó que la compañía me diera el DLC. Y desde entonces, cada vez que subo Dead Cells, pues a veces pasan cosas. Y digo yo, es que hay que tocarle los huevos, hay que ser rastrero y capullo. Pero hay gente que es así, que le vamos a hacer. Tuve mucha gente en directo el día que anuncié pues que se iba a lanzar al día siguiente o a los 2 días. Y que, bueno, yo lo tenía antes. Pero es que no es el único juego que tengo antes. He tenido como 40 o 50 juegos antes. Muy buenas, Michael, tío. Vale, por lo menos me da una pluma de cuervo. Y ya por la orilla. ¿Puedo atravesarlos? Bah, entonces no tiene misterio esto. Vale, voy a recuperar mis mierdas. Es que además ya no... Como si yo fuera importante, quiero decir que es que... Lo que estábamos comentando antes, pues que hay gente que igual le pica, pero no lo entiendo. Soy un tío normal. Y además me comporto bien con la gente, soy majo y todo. Hostia, qué hijos de perra, chaval. Me tiene hasta el pipibín me tenéis. No, si me reventarán. Me reventarán de nuevo. Es que tengo ahí el de abajo tocándome los cojones. Se le va de las manos.
Tierra de las Ilusiones y ese a casa. Ya está abierto. Ya está abierto. Por ti jugué Death's Gambit, Dead Cells, Cuphead y muchos juegos más. Nada, hombre. Gracias a vosotros por estar ahí, coño. Que el canal pues no tendría sentido si lo que hago pues no trascendiera, ¿no? No le gustara a la gente. Me alegro de que sea así. Me alegro de que os mole y de que gracias a esas cosas pues que tocáis juegos también y que a veces pues os guste estar un rato conmigo, ¿no? Porque también me gusta hacer series y poder compartir esos momentos de mi juego con vosotros, que igual ya eso no os gusta tanto. Puedo entenderlo. Pero vamos, que se agradece. Una buena compañía de gente agradable y que disfruta del canal. Que somos pocos habitualmente. Somos poquitos. Es verdad que ha bajado mucho esto del gaming. O es porque el canal quizá está en temporada baja y ha tenido tiempos mejores, que sí, los ha tenido muchísimo mejores. Ya os lo digo yo. Pero bueno, ya no tengo casi gente en directo, pues ya no sois muchos, pero por lo menos los que estamos, ¿no? Estamos los mejores, como siempre. No suelo decir, no me gusta decir. Vaya mierda, miseria. Es que así no voy a poder romper esto. Ni de coña tengo yo tanta fuerza. Joder, es que me van a acabar matando, macho. Vámonos. Entonces, todo eso ya lo hemos visto. Perfecto, me parece guay. Vamos a intentar remontar un poco. Otro trocito de inmortalita del que reventamos antes, así que perfecto, genial, fantástico. Y bueno, podría intentar recuperar lo que he perdido. Rájalos. Pero bueno, estamos ganando también bastantes piedras del alma, lo cual es importante. Y ahora lo que quiero... Sí, tengo que subir, pero por el otro lado. ¡Hostias, hostias, hostias! Muy buenas, Metalers. ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo, colega? Buah, aquí va a haber fiesta. ¿Pero qué quería hacer yo? Suéltalos. Salta, atrévete. Hostia. Pues tops no suelo hacer. Me lo he planteado, ¿eh? Lo que pasa que es que no he sacado tiempo para hacer un vídeo bueno, que esos me llevan bastante rato. No por investigar, sino... me llevan bastante rato hacerlos. A ver. Pero sí he hecho nuevos Metroidvania que vienen, etcétera. Cositas así que están interesantes. Que podéis ver en el canal si no las conocéis, si no las habéis visto aún. Cago en la madre que lo hizo. Me van a matar. Venga. Hostia, este. Hostia, que se pone tonto. Ni cubriendo, ¿no?
Son cada vez más duros, es cosa mía. Son cada vez más chungalíes, ¿eh? Tiene que haber algo chulo por aquí. Un trozo de inmortalita que viene bien para subir cosas. Y la capucha del magistrado, que es más bien pues para hechicero, mago, etcétera. Sí, Carrion estuvo a punto de subirlo hace tiempo, pero ¿qué pasa? Que se va acumulando y claro, al final tengo que decidir este o el otro, este o el otro, este o el otro. Y así con todo. Vamos, que si no lo hubiera subido, ¿eh? Es lo malo que tiene trabajar, muchachos. Y aunque no trabajara, es que hay tanto. Ven para acá. Me va a tener que jugar el culo. Machácalo. Así me gusta. Machácalo. Cabrón. Ya por la orilla. A la barda de Alwyn. Vale, ya tengo otra. Y piedras del alma. Fantástico. Estupendástico. Y más mierder. Pero si me cambio el arma. Porque ya... No sé, creo que me voy a poner otra. Me voy a poner un arco. Un arco de fuego. Arco ígneo. No. En la segunda. Quémate. Hijo de Satán. Y así voy cargando un poco alma también. Que se me acaban las flechas. Bueno, que se acaben. Me cago en 10. Pensé que... Y ahora, eso. Dale duro. Pues otro menos. Bien, bien, bien. Vamos cojonudamente bien, ¿eh? Tenemos todo más o menos explorado. Vamos a seguir subiendo. Y a ver qué nos encontramos aquí. Hostia. Mi amigo el cachas. Cabrón, tío. Me mató. Sí, debería cambiar de habilidades, cierto. Soy un necio, lo sé. Soy muy bruto. Pero es que me gustan las que tengo. No sé, sé que las hay más poderosas y tal. No he probado ninguna otra. Estoy con las habilidades de base. Creo que puedo hacerlo sin ningún tipo de problema con esas habilidades, pero bueno. Esta, por ejemplo, igual la puedo meter algo más fuerte, ¿no? 45 CD segundo. Requiere espador 4 de fuerza, vale. Hostia, esa está bastante bien. Guadaña. Y página 2. Bueno, tampoco es que tenga muchas cosas que me interesen. No he comprado prácticamente nada. Lo único podría cambiar esa por la de LT más B.
Pero bueno, debería usar la barrera. Nada, voy a dejarlo así de momento. Me gusta como lo tengo. Me gustan las que tengo porque tampoco es que tengo algo de chatarra por ahí. Sí, lo sé, que me puedo colocar un arma cuerpo a cuerpo en vez del arco. Lo que pasa es que el arco, pues la verdad me llama bastante la atención. Píllalo ahí. Sodomízalo. Venga. Nada, yo voy cómodo. Porque además estos con las flechas pues me los bajo bien. Cabrón. Vale, la barrera. Estaba viendo usarla y no estaba usando. Y ahora, eso es. Eso es. Vale, correcto. Ya está. Simplemente que a veces me pilla un poco la cosa desprevenido. Y bueno, toca morir. Pero ahí va. Hay que seguir para arriba. Pero antes seguro que me toca llegarme con alguien, ¿no? Espera. Aquí está. El ascensor final. La fuente de la inmortalidad está delante. Hostia. Ya verás ahora qué divertido va a ser esto. ¿Esto es el final final? Parece ser, ¿verdad? Trozo inmortalizado. Vamos a subir las cosas. No pelees contra la muerte. ¿Por? Vale, a ver. Dime qué quieres que haga. Dime qué quieres que haga. Pero no entiendo por qué no puedo luchar contra ella. Toma ya. Toma ya.
¿Se te llenaba de casa la casa de agua? ¿Un arco mejor? No tengo un arco mejor. Ah, espera, arco cósmico. Pero quita 10. Luego tengo este, 28 de daño, el ignio más 5. El de los malditos, es eso, que quite tanto y que esté subido. Solo tengo este. Y puedo intentar subirlo otro poquito. Puedo. Y 35 de daño está bien para un arco. ¿Cambio onírico qué es? Ah, vale, el de viajar. Pues vamos a darle caña. Ahora estamos pues cerca del final del juego. Sorun, pronto llegarás al punto de no retorno. Aún así, no tienes lo que te necesita. Vete a este lugar, regresa donde derrotaste a los poderosos inmortales. Un desafío nuevo te espera. Demuéstrame que puedes realizar grandes hazañas. Puedo elegir, ¿no? Hay que elegir opciones. Me has dicho. ¿No te hartaste de la muerte? Tus amigos, tu madre, tu legado en ruinas. No, aún no. No mientras caigas muerta ante mí. ¿Entonces todo valdrá la pena? ¿Solo para verme muerta? Sí, cuando te mate mis acciones resonarán a través del tiempo. Me recordarán. Recordarán el sacrificio de mi madre y te olvidarán a ti. Mira estas estatuas decrépitas. Se construyeron para inmortalizar a los ascendidos, para honrar su memoria. ¿Pero puedes nombrar alguna de ellos? Nadie puede. Ya no. Dime, ¿quién recordará a la gente común cuando ya no esté? Ah, claro. Spoiler, pero bueno, estas cosas, pues ya estamos en esta altura. ¿No te lo has pasado o qué? Dame un segundito que me tengo que tomar una pastilla. Ya está, es su madre, ya estoy seguro. ¿Quién nos recordará cuando ya no estemos? Aún eres un niño, no comprendes que lo que hago nos supera a los dos. Claro, pero yo ya lo sabía. Cuando termine, nadie volverá a temerle a la muerte. Eso vale más que cualquier cosa. Cuando la plaga de la inmortalidad se extienda, el mundo que conoces quedará en ruinas. Me aseguraré de que eso no pase. Enfréntame. Y me toca pegarle un perpetuo. ¡Qué hija de la gran frutilla! Espera, que estaba intentando hacer algo. Vale, por lo menos me he puesto la protección, pero no va a servir de nada. Va a cascar. Machaca. To reach me. Is all your pain worth it? Espera. Puerquecilla. Hija de perra, chaval. Learn the truth. Only I can free them from their pain. Ah, vale.
opulent kings who desire life eternal. Hostia, tú te forjaste en la guerra, pero yo viví antes de que comience. ¿No dejarás de alimentar este ciclo de muerte? Sorin, si la destruyes, morirán todos los inmortales y yo no volveré a soportar esto. Pregúntate si vale la pena. El Club del Orden Divino ya perdió el derecho a la vida. ¿Qué es lo que esperas? Este es el momento que culmina tu lucha. Termina con todo. Acepta tu destino. Hay que reventarlo. Ahora se va a poner tontísima, ¿no? Hostia, cómo atacan, chaval. Sí. Igual se me parte el orto ahora. Igual, ¿no? How you piteous humans long for me. There is Casca. Es epiquísimo, ¿eh? Tendría que haber sabido que no lo entenderías. A fin de cuentas, tu convicción dependía de mí. Y eres sangre de mi sangre. Mira en qué nos convertimos. Seguimos, ¿no? Ok. Miedo perpetuo. Furia perpetua. Miedo perpetuo. Y perpetuo. Y tengo que enfrentarme a todas. ¿Cómo va? Joder, fíjate. Feel the fury of the heavens. Joder. Hasta el troncho, ¿eh? Me va a matar. Me queda vida. Me mato, pero bueno, está muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Muy chulo. Está muy chulo. Esta, la segunda, ya puedo con ella. Lo tengo casi claro. Voy a poder con ella. Reciclar objetos inútiles. Pone abajo. Vamos a ver. Ese, claro, hay un montón de cosas que no voy a usar. Venga, pues ya está, me caliento. Recicla todo. Ahora. Hacha, esta, tal. Arco cósmico. Colmillo de Gaia me gusta. Estas hojas no las voy a usar. Con el personaje que tengo, nada. Venga, seguimos. Seguimos para bingo. Fuera. 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 Calentada ahí.
Y fuera. Venga, vamos a mejorar cosas. Claro, esto no lo voy a poder mejorar, pero las demás cosas que llevo por lo menos puestas, algo le voy a poder hacer. Bah, poca cosa, poca cosa, poca cosa, poca cosa. 35, 16. Por ahí. Alguna que le pueda dar 16 de lo que llevo equipado. Nada. Por lo menos tengo algo mejorado. Ahora va a pillar. Ahora va a pillar bien. Que ya lo tengo controlado. Igual no. Híjole. No, me acabará matando como un gilipollas. Ahora, nada más empezar. Se acaba. No se me matará. How you piteous humans long for meaning, where there is none. Hostia, me pillo mal. Vale. Venga, que empiece la juerga. Furia. Puta, pero ¿por qué me está enganchando tan mal y no me estoy dando ni cuenta? Si solo es esquivar. Ah, vale. Chaval. Se me está dando fatal, ¿eh? Yo, mira que pensé, digo, esta la segunda cae, pero vaya que cae. No, me pareció mucho más fácil, ¿eh? Me confío. Bueno, pues vamos a empezar a utilizar los poderes. A ver. Guapita de cara. Vamos a intentar concentrarnos, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo bien. Es que me ansio y por eso me pegan. How you piteous humans long for meaning, where there is none. Bueno, eso ha sido una cagada en toda regla, ¿vale? Hostia. Que me funde, ¿eh? Bueno, venga, vamos a hacerlo con otra. No sé si me matará. Embrace the dark. Free yourself from your earthly constraints.
You've caused yourself more grief. Sí, le voy a dar a miedo, ¿eh? Miedo es lo que me está metiendo de todo menos miedo. ¿Sabes, no? Me está metiendo de todo menos miedo. We were sent here to die, but we persevered. Por intentar coger la maldita pluma, ¿eh? How you piteous humans long for meaning. Where there is ¿Me none. matará? O posiblemente. Pero cúrate, tío. ¿Por qué no me puedo curar? Disappoint me. Por eso no hay que alardear antes de tiempo. No, pero a ver, no me parecía tan difícil. Lo que pasa es que ahora no me podía curar. No entiendo muy bien a veces el juego. Ah, vale, qué gilipollas estoy. No tenía puesto lo que tenía que tener puesto, claro. Por eso. Bueno. A ver, normalmente se me dan bien estas cosas. A veces tengo mis días. También os dije al principio del directo que posiblemente fallaría. Porque estoy con pastis y toda la hostia. Hostia, pues claro, estoy fallando todas, ¿eh? How you piteous humans long for meaning. Where there is none. Nah, lo estoy haciendo fatal. ¡Hala! Mira, ahí me confié otra vez. Nah, voy fatal, voy muy mal. Voy muy mal, voy muy mal. No, no, tengo menos futuro. Reach out by lightning. Feel the fury of the heavens. ¡Qué cabrona! Sí, 15 pone que me quita de vida, pero los huevos. Feel the fury of the heavens. Ah, que son 150, no 15. Madre que parió. Ahí en la esquina, Feel the fury of the heavens. Fuera.
¿Cómo puedes pedirme que mate a mi madre? Your mother's Tu madre life was dejó de vivir forfeit en el for momento en que Moshi. partió What hacia la you see explosión. Lo que before tienes ante ti is a woman es una mujer animada sustained mediante dark magia negra. magic. Se degradará y terminará She como los will esbirros que degrade mataste para llegar aquí. blood for blood. Sangre por sangre. That Es is la the única only manera. way. Son destruye la Soren. fuente y libera a tu It's madre. come to this. Llegamos a esto. Has it? Betrayed Tú, by un my peón own de esta son. criatura. How do you even know he ¿Cómo is sabes que es quien who dice Only ser? those who are at my Solo me ven door can quienes están en mi see. umbral. You Hace varios años perhaps que no eres get una it's visita. time you and Es hora de me que abandones face este reino mortal. Amigos. Las más rápidas son una mierda así. Me quedan 3 curaciones. Es que es eso. No tengo nada que hacer esta vez, yo creo. Pero bueno, vamos a intentar. Y de todas formas me puedo echar un par de días de estas para ir a tomar. Hice bien el parry, yo creo. Bueno, igual la he cagado, Y ahí la parada no la hice bien. Un poco, tío. I can't endure it anymore. Este dolor ya no lo soporto. Si pudiera regresar, nunca me hubiera ido. Solo no mereces esto. Parece que está recuperándose. Un poquito. Bueno, pues me lo tengo que hacer todo sin vida. Sin vida. Quizá... Bueno, da igual, venga. Así, sí. Feel the raging fire of my soul. Estoy más tieso que la mojama, chaval. Consumed by fire. Consumido por el fuego. Deja de mirar. Ya morí. Ya morí. Ya morí. He conseguido por lo menos para subir algo. Ostras, esa última se las trae, Esa última se las trae. Me está haciendo plantearme meter cositas aquí, Disminuye la regeneración de vigor e incrementa el daño en 25% 30 segundos. Puede tener efectos colaterales. A ver qué más puedo usar. Ostras, tengo habilidades sin usar, tío. Tengo cosas aquí. Puntos, seguramente, ¿no? Que no he usado. Bueno, igual ya. Ajuste de arco. El poder de los arcos ahora aumenta con la fuerza en lugar de aumentar con la precisión. ¡Hostias! Pues hubiera estado bien tener un punto para eso, Ahora que lo pienso. Granadas, tío. Ostras, eso está guapo. ¿Tengo granadas? No tengo granadas. Tenía cositas por aquí. ¿Las hojas esas? ¿Consumí la última? No tengo hojas tampoco. Podría ir a comprarlas, pero bueno, venga, vamos a echarle pelotas. No quiero dar muchos paseos. Venga, yo creo que hay que intentarlo. Hay que tener fe. Pues empiezo de puta madre por tener fe,
prefiero... ¡Ah! Se puede bloquear normal también, escudo, Leo. Se puede. Se puede. Me decías bolitas de hielo. ¿Cuáles bolitas de hielo? Esto, que sea inestable, que explota. Esto de aquí. Venga. Ok. We were sent here to die, but we persevered. ¿Cómo soy tan burro? No por ansias, ¿eh? Falta de paciencia. Me voy a dejar matar, ¿eh? Es que si no, no llego a ningún lado, sí. All you've done is caused yourself more grief. Sí, quitan mucho. Le pegué un pepinazo con una de esas a un enemigo que me lo aconsejaron. Pues de los primeros directos es verdad que quitan. To die, but we persevered. Ostras. Es verdad que parándolo me revienta igual. Claro. Olvídate. Si me pongo tenso va a ser peor. How you piteous humans long for meaning. Where there is Ahora me estoy emperrando If only there was a guide en hacer las cosas de otra manera para llegar bien a las siguientes fases y veo que lo estoy haciendo peor. to connect and exchange strategies. One can dream. Veo que lo estoy haciendo bastante peor. Quiero hacerlo tan bien que la estoy cagando. Here to die, but we persevered. ¿No tengo para cargar? No tenía para cargar. Yo estoy haciendo el bobo. how you piteous humans long for meaning. Where there is Ahí es que mantener esos tempos es jodido. Vaya. Pensé que le había hecho el parry bien. Venga, vamos para allá. ¡Ostras, no! Quería hacer eso también. Be judged by lightning. Feel the fury of the heavens. Perra. Vale. Me caí. No, tío. Iba bien. Tengo que aprender a equiparme el escudo en condiciones cuando llego. Y atacar un poco con el salto y hacer mil cosas.
humans Buena long leche. for meaning. Bueno, creo que siento decepcionaros, pero me están dando la paliza de mi vida. Me están dando la paliza de mi vida ahora. We were sent here to die, but we persevered. Si es que lo cojonudo es que puedes interrumpir golpes y estoy intentando hacerlo lo más ajustado posible y no me deja bien. Ah, así que a ver. Venga. Yo creo que es que ya llega un momento en que me ha cansado un poco y me está costando. Que valgan las excusas. Venga, voy a curarme, voy a dejar de hacer el canelo. How you piteous humans long for meaning. Que sea lo que Dios quiera. Es que quiero hacerlo bien. Para luego ir con ventaja, pero bueno, que lo den por culo. Es lo que hay. Be judged by lightning! Feel the fury of their weapons! Guerra del infierno. ¿Me lo comí? ¿Podéis creer? No, ha sido gallo gordo. Dale. Feel the fury of their weapons! Vamos, perra. Feel the fury of their weapons! Nada, ni de Fury ni nada. Sí, igual sí. Igual sí. Igual sí. Uf. Open your mind to him. Me está haciendo sudar esta vez. Me estoy reservando las bombas para el último y no hay forma, ¿eh? Es que no hay forma. We were sent
to die, but we persevered. Es que quitaba vida, ¿no? Se me acaba quitando la resistencia, claro, si no, no. How you piteous humans long for meaning, where there is none. Hija de puta. Me la juego. ¿La acabará matando? Pues seguramente. Be charged by lightning! Que te juzgue el rayo de la muerte. Feel the fury of the heavens! Vale. Veo que no me lo paso ahora, ¿eh? Veo que no me lo paso. Es que estoy viéndolo. It's Mira not la que me está often dando. one gets complimented from death. We were sent here to die, but we persevered. No te pongas nervioso, Mangoni. Es que ahí, tío, como la tengo muy cerca, luego para huir, está jodido. How you piteous humans long for meaning, where there is none. Si ahí se me pone perra. Be charged by lightning! Feel the fury of the heavens! Es que ahí me ha reventado bien, ¿eh? Hija de perra. Feel the fury of the heavens! Macho.
to him. Embrace the dark. Free yourself from your earthly constraints. Vamos. Y me ha llegado a dar justo en el momento que estaba cascando, ¿eh? Vale, puedo acabar con eso. Pasa que también me pueden petar el culo. La madre que me parió, ¿eh? Estás jugando Carrión. Pues dale caña, tío. Lo que pasa que es que yo veo que estoy descolocadísimo esta vez con esto, ¿eh? No sé, me va a costar. Reconozco que me va a costar. Es que claro, son 4 combates. El primero es bastante fácil y lo hago muy mal. Luego pasan cosas. We were sent here to die, but we persevered. Si empiezan a pasar cosas estas, claro, me va a acabar reventando el culo. How you piteous humans long. Si ahora no me hace caso. Shouldn't have come. Love is caused ¡Qué us perra! Digo, va, que da un golpecito, no me matará. Pues sí. Pues sí. Por lo menos estoy tirando la pluma la pillé. Así que, venga. Esta es la buena. Después de un montón de muertes, esta es la buena. persevered. Joder, es que eso me descoloca la hostia. Eso me descoloca que flipas. Quita menos caerse. Si me pega después, mátame. Mátame. Creo que falta paciencia. De apresura si te arriesgas mucho a golpear. Sí, pero quiero acabar. Es por eso, quiero terminarlo. Y me come la ansia. Es eso lo que me ocurre. Pero me pasa siempre, ¿eh? Pasa que normalmente me resulta más fácil. O tengo los reflejos un poco menos tocados, ¿no? Ahora, que con pastis y tal, pues ando bastante mal de reflejos.
long for meaning. Where there is none. No había hecho el parry perfecto, macho. No sé qué ha pasado ahí. Pero bueno, me voy a curar. Me voy a cubrir. Y que sea lo que Dios quiera, como se suele decir. Be charmed by lightning! Feel the fury of the heavens! Para adelantarme, para adelantarme. Al final me acaba metiendo la patada de hija de perra, ¿eh? Open your mind to him. Qué cagada por ansia. Ansia viva. Claro, es que me va a follar. Embrace the dark. Free yourself from your earthly constraints. Esto va a ser el cachondeo, esto va a ser el cachondeo, padre. Feel the raging fire of my soul! Consumed by fire! Lies to keep you complacent. Feel the raging fire of Vamos, perra, vamos. Ya está. Sí, mejor un solo combate largo que muchas muertes, pero yo es que soy duro como las piedras, ¿eh? Duro como las piedras. Sorun, haz lo que debas. Pero debes saber que en ningún momento dejé de pensar en ti. No podía perdonarme por haberte dejado atrás. La idea de regresar contigo me mantuvo viva. Nada me hace más feliz que verte aquí ahora. Perdóname por haberte fallado como madre. Desearía haber pasado más tiempo contigo. Sorun, no cometas los mismos errores que yo. Quizá no haya estado contigo en la vida, pero siempre estaré contigo en la muerte, así que vive. Buenas palabras. Y puntitos ahí de experiencia. Ahí a dolor. Bien, bien de ellos. Y pues nada. Aquí está la bolita esa para interactuar. Fuerza del centinela. La parada de ataques te otorga la energía de alma y todo eso. Y había aquí una cosa. Potenciación de oscuridad para la clase 2, que es el ajuste del arco. Que digo, toma ya. Con fuerza, tronco. A tomar por culo. Y muy bien. Pues eso. Voy a tirar un poco más para adelante.
Y pues ya estaría. Vamos a hablar aquí. Revancha heroica, nivel 150, se te va de las manos. Acercarse a la fuente de la inmortalidad o marchar, Liv, que lo pone ahí en inglés. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Destruir la fuente de la inmortalidad inicia el modo plus. Olvidarse de la fuente continúa la aventura. Y bueno, digo yo. Quedan cosas por hacer, ¿no? Muchas gracias, chicos. Pero podríamos empezar un modo plus, tampoco sin problema, ¿no? No sé si seguiremos con él más adelante, si ya habéis visto que tampoco haya un público brutal para el juego. A mí sí me gusta, me encanta y bueno, con que os guste a vosotros a mí me sirve, de verdad. Pero como tengo muchas cosas al que darle, pues dependiendo del tiempo y dependiendo de todo, pues a lo mejor volvemos, lo retomamos, jugamos al modo plus, le damos un poco más de caña, yo qué sé. Hombre, podría hacer muchas cosas antes de ir al modo plus, ¿no? Pero bueno, vamos al modo plus y ya está. Y ya habría acabado el juego. Así que vamos a disfrutar de esta bella melodía, del final del juego, de ver cómo termina. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que por lo menos hayáis pasado un buen rato, a pesar de mi falta de pericia de hoy, porque la verdad es que hoy no he estado muy fino. Normalmente juego bien. Me echen lo que me echen, lo haya jugado antes o no. Ok, Leo, tío. Lo empezarás a ver desde el principio. Te ha molado. Pero tú no estuviste otros días por aquí, también, cuando hemos estado jugando a Death's Gambit, o fue en otros juegos, fue en otro juego, ¿no? Estuviste cuando hemos jugado Dark Pictures Anthology, ¿no? Estuvo bien la aventura, la verdad es que estuvo chula. Estuvo bastante entretenida. Son juegos que son pues lo que son, no dan mucho más. Es verdad que te dan bastantes opciones, puedes rejugarlo e intentar buscar distintos finales. Aquí, por ejemplo, hemos sacado el final C, hablando de finales, el ending C, y podríamos intentar sacar el ending A y el ending B, que pues lo intentaré. Bueno, no sé si a lo mejor lo pondré en vídeo, lo haremos en directo, quedará aquí. Tengo que mirar a ver cómo me distribuyo el tiempo. Mañana pues tendremos alguna cosa, tendremos Phasmophobia, ya que a alguno le gusta Phasmophobia, para echar unas risas un día de vez en cuando, cada bastante tiempo, pues está bien, ¿no? Porque lo juegas con unos colegas, dices tus tontadas y bueno, pasas un buen rato. Y os tenía preparado, quería hacer alguna cosilla en realidad virtual de terror y alguna cosa más, pero no os prometo nada porque últimamente ando jodido. Ando jodido gracias a estas pastillas y otras tantas. Entonces, es lo que tiene. El A es el bueno, claro. Me imaginaba. La verdad es que este juego lo hace todo bien. Es muy buen juego. ¿Podría tener algún matiz más? Bueno, pero tiene una buena historia, tiene una buena, bueno, lo que es la trama, cómo se desenvuelve, cómo vas conectando zonas, cómo vas descubriendo cosas, cómo vas encontrando libros que puedes leer sobre el lore de todo lo que le ocurre a esta zona desolada, donde solo vive la muerte. Ver qué es lo que ocurrió, entenderlo, terminar con ello. También saber de tu madre, buscarla, la encuentras, por desgracia resulta ser el último jefe, etc. Está muy bien. Y luego el combate. El combate es bastante bueno. Es bastante bueno y funciona bastante bien. Otra cosa es que a veces quieras apurar y la líes, como hago yo. Y bueno, no es perfecto, pero tampoco es malo, es muy bueno. O sea que no está muy lejos de ser perfecto el control. Así que no me puedo quejar. Tiene unos controles bastante buenos. He oído a gente quejarse en estas situaciones de estos juegos o de otros similares como Ender Lilies, de que los controles no son buenos. A lo mejor es que eres tú malo. No es que los controles sean buenos o no. Es que tú eres malo. Vale, que yo hoy no tengo... No puedo decir nada. Porque... Pero yo por lo menos no me he quejado de eso. ¿Qué hice? You've contained Ganaste la inmortalidad de Cyrodiil.
y liberaste a tu madre de las garras del mal abyecto que apresa a la región. Pero sin ella los reinos asolarán caer Siorai, y cuando no encuentren nada, la paz construida sobre una mentira es muy frágil. Nadie debe saber que Perpetua cayó aquí hoy. Todo lo que hice. Y ahí queda. Dejando caer. ¿Puedo irme ahora? Y ahí está. 1, 2, 3. Puedo elegir diferentes dificultades. 1, 2 o 3 de dificultad y dificultad en NG. Seleccionar arrepentimiento. Vale, chicos, pues ha estado bien. Yo creo que ha estado bien hoy. Ha estado entretenido. He manqueado bastante. Alguna vez está bien que manquee. Yo creo que podéis disfrutar mis manqueadas, ¿no? De vez en cuando. Ya que no manqueo muy a menudo, pues hoy, mira, hoy me ha tocado. Y nos despedimos por aquí porque ya es un poco tarde donde yo vivo. No sé si algunos sois de España, pero en España ya es un pelín tarde. Así que chicos, lo único que os digo, como siempre, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Venga, hasta otro día.